El día de hoy vamos a tener una presentación muy interesante a cargo del doctor Enrique Lucer, que nos va a hacer el honor de participar en su libro titulado Inversión extranjera directa de China en América Latina, 10 casos de estudio. Creo que el doctor Lucer no merece mucha presentación, creo que lo conocemos bastante bien, coordinador del Centro de Estudios China-México, profesor investigador en la División de Posgrado de Economía. En ese sentido, antes de iniciar, quisiéramos invitarlos a que consulten la extensa colección de libros de Chinet también. Ya pudieron ver que son de descarga gratuita, todos. Al igual que el número más reciente de los cuadernos de trabajo de Chinet, el número 5, que también está ya disponible desde el día de hoy. La mecánica ya la conocemos, tendrán el doctor Lucer 45 minutos para hacer su presentación. Veremos una ronda de preguntas y respuestas al público. Entonces, pues, adelante, Enrique. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco mucho su interés, su asistencia. Y bueno, me da mucho gusto poder socializar algunos de los resultados que viene haciendo el Centro de Estudios China-México, la Facultad de Economía, y yo les recuerdo este documento que quisiera presentar, China en América Latina, 10 casos de estudio, lo pueden bajar en internet, está afuera, está en la biblioteca también, disponible para su estudio, ¿no? El objeto de la presentación de hoy es invitarlos a revisar con detalle lo que a mí me parece que es un aporte interesante de este documento en la discusión actual en América Latina y como veremos para el caso de México. Querría hacer la presentación con base en estos 4 puntos, una serie de antecedentes, algunos más o menos conocidos, brevemente de qué se trata este documento, es decir, quiénes participan, por qué se realizó el documento, algunos de los resultados del documento y algunas propuestas. Como verán, dado que estamos en México, dado que estamos en un momento me parece relevante en el tema de las inversiones chinas en México, la expectativa de que el tema de China en el corto plazo en México se incremente también ante la próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto a China en la primera quincena de noviembre. La última parte quisiera concentrarme un poco más explícitamente en el caso de México. Algunos antecedentes del documento, yo les recuerdo personalmente en el CECHIMEX y en el posgrado de Economía, creo que hemos venido trabajando como pocos grupos de investigación en América Latina con cierta continuidad sobre el tema de la inversión extranjera directa en general, desde una perspectiva conceptual, teórica, pero también empírica. En el 2003 publicamos este primer libro con la UNAM, por supuesto, y el Banco Interamericano de Desarrollo y un grupo de colegas. En el 2007 realizamos un esfuerzo adicional con la Secretaría de Economía, me parece, no soy el más objetivo al respecto, pero un documento relevante, este libro blanco, un libro de casi 400 cuartillas, en donde en México con certeza, en América Latina no estoy seguro, pero creo que sí, ha sido de los esfuerzos más puntuales en México y creo que en América Latina de lograr un estudio bastante integral sobre los efectos de la inversión extranjera directa en una cantidad de variables y desde una perspectiva macroeconómica, mesoeconómica, microeconómica y territorial, donde además nos permitieron, no puedo aburrirlo, que va a ser el tema de la presentación de hoy,
pero además donde nos permitieron con un convenio previo entre Economía y la UNAM, ahora sí que meternos a los baúles y a los estacionamientos ahí de la Secretaría de Economía para ver a nivel de empresas las diferencias entre lo que registra el sistema de la Secretaría de Economía, lo que reportan las empresas y hacer un grupo de casos de estudio bien interesantes sobre el tema de, repito, los efectos de la inversión extranjera directa. Sorpresas da la vida, pues los temas después de algunos años vuelven a estar de moda y bueno, estamos en estos días justamente ante enormes expectativas de efectos que pudiera tener la inversión extranjera directa en un grupo de sectores coyunturalmente hoy sobre el tema de la energía, ¿no? Yo los invito a revisar estos documentos, están en el portal, están en las bibliotecas, están acá afuera, pueden bajarlos como PDF íntegramente, ¿no? Entonces, de nuevo el tema de la inversión, el tema de la presentación de hoy no es una ocurrencia, sino que venimos trabajándolo con un grupo de colegas, un grupo de instituciones desde hace un buen rato, ¿no? Yo les recuerdo, ya entrando un poco más en materia, el tema de China, pues tampoco es una ocurrencia, la mayoría de los que nos acompañan saben que desde el Sechimex, desde esta red que hemos creado desde hace un par de años, pues venimos tratando de acumular resultados y un diálogo con un enorme respeto entre países, con los sectores públicos, privados, académicos, y lograr acumular conocimientos, ¿no? Es decir, ya hoy en 2014 no podemos seguir con los expertos que de pronto dicen que ya China es un país importante, ¿no? China está exportando en serio y está creciendo. Creo que ya de nuevo hemos pasado por un grupo de etapas. Como red, yo los invito mucho a participar, a meterse en el portal de la red. Estamos la verdad muy orgullosos, muy contentos de pasos que estamos dando. Nos gustaría por ahí avanzar mucho más rápido. Los trabajos institucionales son mucho más lentos de lo que uno esperaría, y yo diría sobre todo el apoyo del sector público, privado y académico, pues es sorprendentemente, incluso sobre un tema como el de China, mucho más lento de lo que uno esperaría, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? Uno esperaría masivos apoyos, ¿no? No, sorpresas de la vida en el sector público, en el sector académico y en el sector privado, empresarial, pues brilla por su ausencia una estrategia de corto, mediano y largo plazo, particularmente en el apartado institucional, al cual volveré en un momento. No es queja, estamos, pero nos gustaría poner la cuarta, ir a 120 kilómetros por hora, y seguimos en primera a 15 y no sé cuándo pongamos la segunda, ¿no? Entonces, muy contentos de estos documentos, los pueden bajar íntegramente, se han bajado más de 150,000 veces, lo cual nos refleja que hay un enorme interés sobre esta temática, casi 80 artículos de colegas de nuevo de Brasil, Cuba, Perú, por supuesto México, China y muchos otros países, ojo, con enfoques diversos sobre estos 4 ejes temáticos que esperaríamos que en la red en el futuro pudieran enriquecerse y pudieran plasmarse en otros ejes temáticos. Hoy, como decimos por ahí, hoy, estos son los 4 ejes temáticos que yo diría permiten un diálogo con un grupo de nuevo, de académicos sobre todo, pero también de empresarios y funcionarios. Esperaría uno que esto se amplíe en el corto plazo. El documento, larga introducción, que quisiera compartir con ustedes,
es este documento que se publicó hace un par de semanas y que me parece que hace un aporte interesante en América Latina y en México sobre el conocimiento de la inversión extranjera directa China en la región, en los respectivos países y en el debate y la discusión sobre el tema. De nuevo, son aportes y me concentraré al respecto en la parte final para el caso de México, ¿no? Yo me permitiría simplemente hacer ahí un par de referencias y un grupo de antecedentes relevantes para comprender esfuerzos diversos que se han venido haciendo en la región, en México, por diversos sectores, ¿no? Me parece que la CEPAL, el BID, han venido trabajando con diversos documentos, por lo menos en el último lustro, ni hablar del Ministerio de Comercio, MOFCOM de China, tiene un grupo de documentos básicamente estadísticos, pero no solo, hay un grupo de documentos también de evaluaciones de la OFDI, esta Overseas Foreign Direct Investment, la salida de flujos de inversión extranjera en menor medida, pero también la OCDE, el Banco Mundial, la UNCTAD, como veremos en un momento, han trabajado al respecto. Hay un documento mío, me parece interesante, que salió con esta institución CICIRO que vive en China en el 2013, y me parece que la red y el CHIMEX han participado de diferentes formas sobre la temática. De nuevo estamos hablando de la temática específica de la salida de flujos de inversión extranjera directa de China a América Latina. Yo les recuerdo a grandes rasgos, no quisiera concentrarme demasiado en esto, pero que desde una perspectiva latinoamericana, personalmente, llama la atención una visión entonces de largo plazo, estratégica por parte de China, en una multiplicidad de asuntos, tanto en temas agrícolas, como en temas de comercio, como en temas de ciencia y tecnología. Es decir, el concepto que por ahí Chiang, un autor vinculado con Daniel Goldrich en su momento, el concepto de estas instituciones transicionales, a diferencia de un quiebre o cambio estructural, es de la mayor relevancia también en términos de la propia propiedad, como veremos en un momento, y yo diría como parte de un debate, ¿no? Es decir, mientras que en algunos países, yo diría particularmente en México, llama la atención instituciones muy débiles, ¿no? Públicas, privadas, académicas, en múltiples rubros, también en la relación con China. Personalmente, y estudios que hemos venido haciendo en los últimos años, también de cadenas de valor específicas, etc., uno se encuentra con una racionalidad e instituciones justamente a nivel mesoeconómico mucho más enriquecedoras. Ojo, eso no implica de ninguna forma que China y la experiencia china es colorosa, pero uno se encuentra con una diversidad, debates, evaluaciones, estrategias en el corto y mediano plazo que en la mayoría de los países latinoamericanos y México hoy por hoy carecen. Como dicen, nunca es nunca, se van a soñar, tal vez mañana las cosas pudieran ser diferentes, pero hay un grupo de temas, yo diría, que llaman la atención en términos de una programación del sector público en el corto, mediano y largo plazo. Y yo les diría, hay un tema que de estos temas que simplemente enumero son relevantes para comprender también el tema de los flujos y salidas de inversión extranjera directa. Yo los invitaría mucho a considerar un tema que en buena parte de América Latina y México nos cuesta muchísimo, ¿no? Y es comprender, yo diría, tal vez en términos de un debate, comprender la omnipresencia del sector público chino, ¿no? En términos de propiedad, en términos de estrategias, en términos de participación en una cantidad de variables, pero en términos cualitativos, ¿no? Nos encanta decir la zapatería micro de León va a competir con China, ¿no? Bueno, pero ¿quién es China? ¿No? Digo, pongámosle, es la ilustración de este documento,
dámosle nombre y apellido, ¿no? Y entonces, claro, cuando le ponemos al competidor chino un nombre y un apellido de una empresa, pues uno se encuentra que o es pública, en algunos casos las empresas también son privadas, hay un auge y crecimiento del sector privado, pero en donde la propiedad, en el mejor de los casos, en muchos casos, tiene una enorme zona gris, ¿no? Mi experiencia después de docenas de entrevistas en China, en la electrónica, en autopartes automotriz, en la cadena hilo textil confección, es que la pregunta inicial cuando empezamos con estas aventuras de preguntar, bueno, ¿y esta empresa de quién es? ¿No? ¿Es pública o es privada? Y uno hacía la pregunta a 5 personas en la misma empresa y uno se encontraba con 5 respuestas, ¿no? Pues es del municipio, es del gobierno central, es del CEO, no es de los trabajadores, o es de otra tercera o quinta parte, ¿no? Y uno después de un rato se entera que la pregunta no es muy inteligente, ¿no? Es decir, hay una zona gris enorme y eso es parte, yo les diría, a mí me parece, del éxito de China, poco a debate del Banco Mundial. Otros dirán, eso es lo que hay que reformar en debates actuales sobre reformas, eso es lo que hay que reformar, diría North y muchos otros del institucionalismo, eso es lo que hay que hacer más transparente, las relaciones de propiedad, quién toma las decisiones, cómo las toma, etcétera, para que con mayor transparencia China se reforme hacia un modelo diferente. Parte de una discusión. Mi interpretación es que como resultado de esta falta de transparencia en un sector público en donde los municipios, las provincias, las ciudades y el gobierno central, todo esto y formas de propiedad y relaciones formales e informales entre estos 4 actores generan, desde nuestra perspectiva, de quién es esta empresa, pues una gran incomprensión, ¿no? Bonito se dice, pues una poca transparencia, ¿no? Yo diría, esta poca transparencia es un pilar muy significativo de las reformas de estas instituciones transicionales chinas en las últimas décadas. Pero muy relevante, como veremos, para los casos de la inversión extranjera directa china en la región. Si no comprendemos, yo diría, esta omnipresencia cualitativa y cuantitativa del sector público de China, no solo el gobierno central, sino que de la ciudad de Pekín, que es el propietario único de BAIC, ¿no? Es el principal productor de autos, que produce más autos que todo México, ¿no? Simplemente yo diría que en México hoy en día el tema no lo comprendemos, ¿no? Si alguien hoy en día no que discutiéramos el tema del salario mínimo, sino que discutiéramos, oye, ¿y qué tal si la Ciudad de México se pone a producir autos? No les diría de gente abusada, ¿no? Bueno, repito, BAIC, BYD y muchos otros son propiedad pública en un sentido con muchos matices y grises, ¿no? Entonces, enfatizo el tema porque lo vemos en un momento, ¿no? Debates actuales relevantes al 2014 en la administración de Xi Jinping sobre una mayor orientación hacia el mercado interno, un proceso masivo de urbanización, salir de exportaciones con base en segmentos de cadenas de valor bajos, ¿no? Eso no significa que China va a dejar de exportar postres de la Virgen de Guadalupe, sino que va a seguir haciéndolo y además va a exportar y producir y desarrollar tecnología en telecomunicaciones, en autopartes, en automotriz y en muchos otros. Pero ojo, sí, empieza, y lo ha hecho en los últimos años, de exportar ciertos segmentos en
basados exclusivamente en fuerza de trabajo barata, también ha ido textil y confección, masivamente, por ejemplo, hacia Vietnam y otros países asiáticos, en donde hay todo un debate si eso genera nuevas expectativas y respiros para segmentos que México en los últimos años ha venido perdiendo, ¿no? En ese contexto, yo simplemente les recuerdo, China ha venido creciendo 13, 14 veces más en términos de PIB per cápita en las últimas 3 décadas, 13, 14 veces más que México y buena parte de América Latina. China, lo hemos visto al hartazgo, se ha constituido con relaciones diplomáticas o sin relaciones diplomáticas entre el primero, segundo o tercer socio comercial de prácticamente todos los países latinoamericanos, en muchos países, en Brasil es el primero, en otros países, por ahí puede ser el tercer o cuarto, pero ya no es, comentamos hace un par de semanas, incluso con países que no tienen relaciones diplomáticas con China, cada vez es más difícil el debate y la discusión tengo una estrategia comercial de inversión, incluso política con China o no. Yo diría la actitud de China recientemente es, pues ese es tu problema, ¿no? Soy tu segundo, tu tercer socio comercial, no me quieres reconocer diplomáticamente, está bien, cuando tú digas, ¿no? Creo que han cambiado, ¿no? Yo les recuerdo un creciente déficit comercial de América Latina con respecto a China. China se ha constituido entre el segundo y tercer socio comercial de la región, incluimos a la Unión Europea como un todo, todavía el tercero, en breve el segundo como región. Y ya les diría, ya en temas con un poco más de puntualidad, con una serie de problemas, ¿no? Es decir, sin, yo diría, una serie de análisis de crecimiento, lo que señalaba hace un momento y que se recoge creo que muy bien en los documentos de la red y del Sechimex en los últimos años, de Bolivia, Argentina, Cuba, Venezuela, México y muchos otros, sí el comercio con China ha crecido, con un creciente déficit comercial, y segundo, con una estructura que en el corto y mediano plazo pareciera ser de difícil sustentabilidad. Y volvemos a viejos temas de teoría del desarrollo con Raúl Trevisch, la CEPAL y muchos otros. Es decir, China hoy en día está exportando productos de alto valor agregado, de nivel tecnológico medio y alto, muy significativo. Ustedes verán desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, casi 60% de las exportaciones chinas pudieran catalogarse como de nivel tecnológico medio y alto. Las exportaciones de América Latina a China, sin embargo, llegan al 3 o 4%. Detrás de eso, lo hemos analizado con bastante detalle, pues lo que tenemos es que, bueno, México y América Latina, veremos el caso de México en un momento, América Latina exporta soya, minerales, cobre, carne y otros productos con poca transformación, poco valor agregado, ¿no? Es decir, esto genera una problemática estructural más allá del crecimiento que en los diferentes países se ve de forma más significativa o menos, pero yo diría es una constante de las neblinas a Mexicali en la región. Un tema estratégico importante donde además yo diría con todo respeto, el primero que comprendería que esto no funciona es China, ¿no? Es decir, si China tuviera una relación comercial de esta índole con Estados Unidos, con Japón o con otros países, diría, oye, ahora que esto se tiene que resolver como ustedes gusten, pero en el mediano plazo no podemos seguir con estas brechas tecnológicas que tienen una multiplicidad de implicaciones. Por último,
Yo les recuerdo un par de aportes interesantes que Gallagher, la inserción, un tema de investigación relevante, la inserción de China en términos no solo de comercio, no solo de inversión, como veremos en un momento, sino que también de financiamiento, ¿no? Según estos autores, hacen un trabajo ahí muy puntual y que habría que actualizar, ver por países, etcétera. China incluso se ha convertido en una fuente de financiamiento muy relevante para la región. En algunos años ha sido mayor el financiamiento chino que la suma del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial, ¿no? De nuevo, por países, con productos, con proyectos específicos que habría que revisar. Interesante también la concentración y las implicaciones de la concentración de las exportaciones latinoamericanas a China y sus implicaciones en otros temas, me parece importante. Y ya entrando en materia del tema de los flujos y salidas de inversión extranjera de China, yo les recuerdo, China, según la UNCTAD, en los últimos 2 años se ha convertido en la tercera fuente de salidas de inversión extranjera a nivel global, después de Estados Unidos y de Japón. Y por último, un tema, tenemos ahí un par de publicaciones al respecto, enormes diferencias y discrepancias realmente significativas en términos de estadísticas, de comercio, de inversión y muchas otras cosas, ¿no? Yo les recuerdo, China sigue temas políticos, estratégicos y de otra índole, por ejemplo, considerando a Hong Kong, como, por supuesto, parte del territorio chino, pero estadísticamente no. Entonces nos encontramos con detalles como que Hong Kong es el principal socio comercial de China, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pues como que dijéramos que el DF es el principal socio comercial de México, ¿no? En términos de flujos de inversión extranjera, Hong Kong juega un papel muy relevante, muy sensible, además políticamente, en donde se permiten una serie, yo les diría, de transacciones, en algunos casos lógicas, racionales, otras corruptas, que no pasan por el fisco y muchas otras cosas. No los voy a aburrir con el tema, pero claro, si no incluimos Hong Kong, las salidas de inversión de China se reducen prácticamente a la mitad. Eso no significa que China no tenga salidas a otros países, pero dimensiona un desempeño diferente, ¿no? Sobre el libro, yo les recuerdo, es un esfuerzo conjunto sobre 5 países, ¿no? Es decir, es un documento donde se analizan 10 empresas, 2 empresas en 5 países, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y México. Podríamos después discutir si son los mejores, etcétera. Hoy por hoy tuvimos capacidad de hacerlo sobre estos temas. Yo les diría también que es un documento, de nuevo, propositivo, que busca integrarse en estas discusiones, y yo les diría, con las letras chiquitas, con una crítica implícita y explícita a análisis e investigaciones macroeconómicas altamente descriptivas y de análisis yo-yo, ¿no? Es decir, el comercio de China con América Latina marzo del 2000X subió 15%, yo ya saqué información en abril y bajó 12%, y en marzo o en mayo volvió a subir 15%, entonces tenemos, pues, de nuevo cantidad de análisis yo-yo donde uno al final termina más confundido que al principio, ¿no? Entonces, la intención es salir de esta visión macroeconómica agregada, comercial, de la inversión que se recoge en buena parte a nivel nacional en los estudios del Cechimex y de la red, e irnos al otro extremo, ¿no? Decir, oigan, a ver, empecemos a entender un par de casos. De ninguna forma buscamos plantear que estos 10 estudios se pueden generalizar para la comprensión
de la inversión extranjera directa china en la región o en México, con los estudios de casos. No. Pero empecemos con una discusión más allá de una visión agregada, donde uno después, de nuevo, las cosas bajan, suben, etc. ¿Qué es la inversión extranjera directa china? ¿Cuáles son sus dificultades? Como decían por ahí, hoy, es decir, al 2014, y como veremos una serie de puntualizaciones en términos de propuestas. Entonces, integrar a un conocimiento creciente en la región sobre China, ¿no? 5 grupos de trabajo, un grupo de, yo les diría, de investigadores que no por primera vez se enteraron que existía China. Si la gente que participa en cada uno de los países viene trabajando sobre estos temas desde hace un buen rato, y es la única forma de hacerlo, porque si ustedes han hecho trabajo sobre, y a nivel micro sobre China, digo, en la mayoría de los casos, la mayoría de las empresas son bastante reacientes a tener este tipo de contactos, que en un principio lo único que les puede generar pues son problemas, ¿no? Tienen su dinámica en estrategia empresarial y pues después por ahí sale una publicación que dice algo que no les conviene, etcétera, etcétera. Y particularmente para el caso de las empresas chinas, ¿no? Entonces, no es de que hoy uno toca las puertas de la empresa y que las abran y que digan que se toman, ¿no? Es un largo proceso de conocimiento. Para el caso de China, verán, digo, el caso de México, verán empresas que han participado, acá en el CECHIMEX, en el ciclo de conferencias, Giant Motors de Latinoamérica y Huawei, que han estado presentes participando de diferentes formas. Entonces, a lo que voy es que me parece que el equipo de trabajo es un equipo de trabajo que está inserto, integrado en debates, discusiones desde hace un buen rato. Un par de estadísticas para entrar a los casos de estudio, ¿no? De nuevo, China, entonces, más allá de problemas estadísticos, pues sorprendentemente no es, después de Estados Unidos, no es solo el segundo receptor de inversión extranjera directa, es decir, en el 2012 recibió más de 121 mil millones de dólares de inversión, sino que a lo que me concentraré es en la segunda parte del cuadro, ¿no? Es decir, la salida de flujos de inversión de China, que como ven ha aumentado verdaderamente en forma muy significativa, y yo destacaría la segunda línea de esta segunda parte, es decir, la relación entre la OFI y la IED, ¿no? Que en 2012 representa alrededor del 70%, es decir, China sigue recibiendo inversión extranjera directa y está exportando capital en forma cada vez más significativa. En el documento se analiza de que la expectativa es que en alrededor de unos 3 años este coeficiente será superior al 100%, es decir, que China exporte más capital de lo que atrae. Ojo, eso no significa que China no va a dejar de atraer inversión, sino que tiene reservas, condiciones macroeconómicas, programas y una serie de otros objetivos que van a permitir esto, ¿no? Yo les recuerdo, de nuevo, chusquedades, uno diría, en fin, de las estadísticas, etcétera. Acá la fuente siempre es muy importante. Fuente MOFCOM es diferente a la fuente Secretaría de Economía, es diferente a UNCTAD, sobre eso se puede hacer una tesis, licenciatura, maestría o doctorado, ¿no? Según el MOFCOM, en ciertos años, tan solo los 2 paraísos fiscales de las Islas Caimán y las Islas Vírgenes representaron más del 80% de la IED a América Latina, ¿no? Entonces empezamos con detalles muy significativos y hay fuentes diferentes. Personalmente por ahí he trabajado con otras fuentes como Thomson Reuters que reportan las entradas de capitales según las empresas, ¿no? Entonces eso tiene diferencias relevantes. De nuevo, tomando al MOFCOM como fuente, alrededor del 15% de las salidas de flujos de inversión de China se concentran en América Latina, en algunos años mucho más, en algunos menos, pero es un destino importante de la salida de capitales. Fuente CEPAL,
relativamente reciente. Ellos reportan, registran entradas en América Latina de capital chino de alrededor de 40.000 millones de dólares al 2012, y como verán, el caso mexicano brilla por su ausencia, ¿no? Es decir, China está invirtiendo, y es parte de la presentación final, en un grupo de países, en algunos en forma muy significativa: Brasil, Argentina, entre otros Venezuela, y en otros no es coincidencia, como veremos en un momento. Terminaría esta parte de antecedentes destacando con trabajo personal que he hecho con otra fuente de otro banco de datos, esta de Thomson Reuters, en donde, y lo hemos presentado acá en el Chimex y en este sitio de conferencias, destacando que alrededor del 83-84% de la inversión extranjera directa china 2000-2012 en América Latina tiene como propiedad al sector público, ¿no? Y eso la hace cualitativamente diferente a la de cualquier otro país, ¿no? Es decir, la IED proveniente de Estados Unidos, Alemania, Japón, llega al 2%, pública, llega al 2 o 3%. La China es muy significativa, e incluso en los casos privados, si le rascamos, encontraremos vínculos y lazos, diría alguien, desde China, naturales de las últimas décadas, vinculadas a estas empresas. Es un tema político, económico, estratégico, y hasta legal. Al Banco Mundial le está generando canas verdes. ¿Qué hacer? Pues pronto con este aumento de las inversiones públicas, de nuevo, a estos diferentes niveles. Les recuerdo, institucionalmente es fundamental entender que, de nuevo, China hoy en día todavía mantiene una cuenta de capital cerrada. Es decir, la UNAM tiene ahí un centro de estudios mexicanos, invento, pero si por la razón que puedan empezaran a generar grandes ganancias y quisieran transferirlas a México, pues tendrán que pedir permisos, tendrán que ver cómo tienen el capital, etc., ¿no? Es decir, desde China, cualquier empresa pública o privada que quisiera transferir ganancias, lo que ustedes quieran, capital, fuera de China, requiere de un permiso. Entonces eso es una diferencia significativamente diferente a la de cualquier otro país. Hay un grupo de estrategias desde los 90 muy explícitas y muy agresivas, yo diría, en la actualidad, bajo este lema de Going Global Strategies, que invitan e empujan a las empresas chinas a invertir fuera de China. De nuevo, estamos hablando de reservas de 3.5 trillones de dólares, y no es, 3.5 billones de dólares en español, perdón, y no es una suma irrelevante, ¿no? Y muy relevantes son los filtros que existen institucionales que permiten la salida de capital. Y yo siempre digo, y para el que no entienda, y el que no cumpla con estas listas positivas de productos, procesos específicos, no. Es decir, tú tienes que cumplir con una serie de requisitos para adquirir una empresa, hacer una inversión nueva, etcétera, etcétera. En un diálogo institucional con un grupo de instituciones que en el estudio se detallan con cierto detalle. Algunos resultados, me voy a pasar relativamente rápido los casos de Argentina y otros para detallar un poco más el caso de México, pero de nuevo yo los invito a leer estos documentos. Hay yo les diría, un interés, no llegamos a una metodología común, pero hay un interés de una serie de aspectos comunes en los 5 países y en los 10 estudios realizados, en términos, yo les diría, en términos cuantitativos, porque en términos cuantitativos en algunos casos se logra, en otros no. Con la pregunta cualitativa, ¿es la inversión extranjera directa china en América Latina para estos casos
con nombre y apellido, con base en procesos y productos específicos, es cualitativamente diferente a la inversión de otros países, o no. No diría coloquialmente, es más de lo mismo, o China nos va a sacar de todas las barrancas en las que nos hemos metido en las últimas décadas, o peor, nos va a hundir en la barranca donde por ahí alguno logró sacar la nariz, en términos de encadenamientos hacia adelante, hacia atrás, en términos de generación de empleo, de procesos de ciencia y tecnología, etc. Esto se logra en los respectivos casos, en algunos casos más, en algunos casos menos, ¿no? En el caso de Argentina, de nuevo, esto lo voy a pasar bastante rápido para concentrarme un poco más en el caso de México. En el caso de Argentina se estudian un sector, dos empresas, la CNOC y Sinopec, dos empresas sobre todo vinculadas a la energía, que puede ser, por cierto, de alta relevancia para la discusión actual en la segunda fase sobre proyectos en energía en México, qué es lo que están haciendo en otros países como Argentina, es decir, están acumulando experiencias en diversos países, ¿no? En los dos casos que se estudiaron, uno energía, otro el caso de Huawei, son inversiones relativamente recientes. El de Huawei, igual que el de México, inició en el 2001, las otras son mucho más recientes. Y yo destacaría lo que los autores señalan en forma interesante. Ellos hablan ahí de una brecha cultural y en términos de la cultura empresarial de estas empresas y sus dificultades para integrarse en la cultura empresarial argentina. Lo dejo así, los invito a revisar. Segundo caso interesante me parece el caso de Brasil, dos sectores también muy diferentes, un caso poco conocido pero muy relevante también para México, también para la Comisión Federal de Electricidad, State Grid, una empresa pública que ha realizado muy significativas inversiones en Brasil para la distribución de electricidad, ¿no? Que en la actualidad ya tiene alrededor de 10.000 kilómetros de cableado comprado y nuevo para la distribución, sobre todo entre un grupo de grandes ciudades, y el caso de Lenovo, más conocido en el ámbito de PCs, laptops y muchos otros, ¿no? En forma interesante, hay un grupo de otras empresas también en el sector automotriz, como el caso de Chery, a que volveré en un momento, y en general hay, a diferencia de otros países, una dinámica muy interesante entre las instituciones públicas brasileñas y estas empresas, diferente al caso de México, diferente al caso de Argentina, entre otros, ¿no? El caso de, esto lo dejo, el caso de Perú, se analizan dos empresas muy significativas en Perú, sobre todo en el ámbito, en el rubro de materias primas, una Chinalco, bien diferente a lo que se conoce de las empresas mineras chinas en Perú y en otros casos de América Latina, que reflejan un rápido proceso de aprendizaje de las empresas chinas, buscando sobrellevar una cantidad de escándalos que han tenido estas empresas en Perú y en otros países, ¿no? Y el caso de China Fishery Group, que se ha convertido, comprando empresas pesqueras peruanas, que se ha convertido en el principal actor en la cadena del pescado, particularmente exportando diferentes tipos de pescado y sobre todo harina de pescado, que es un insumo muy relevante para diferentes cadenas en China, ¿no? El caso de Uruguay, bien interesante, también dos empresas sobre todo vinculadas al sector automotriz,
Y de nuevo yo diría desde una perspectiva mexicana interesante en cuanto a la necesidad de mayor preparación también y de acompañar a las empresas chinas en su preparación, en sus inversiones. En el caso de Chewy lo conozco personalmente hace mucho tiempo. Chewy decidió invertir en Uruguay, yo lo recuerdo no por el mercado interno uruguayo, muy pequeño, sino que claramente en algún momento se empezó a invertir o en México o en Uruguay y les pareció que el mercado uruguayo era mucho más transparente y menos complicado. Es decir, invertir en México requería de una serie de normas de origen, de una serie de reglamentaciones dentro del TLCAN, invertir 100 millones de pesos, producir 50.000 unidades en 3 años, etc., cosa que en Uruguay no requería. El objetivo era claramente vender autos no necesariamente en Uruguay, sino que exportarlos a Chile, ¿no? Chile, a Brasil, perdón. Los brasileños muy rápidamente, después de un par de meses, les dijeron, si quieres vender en Brasil, produces en Brasil, ¿no? Entonces, la planta, la inversión está en cuestión. Chewy ha invertido también en Brasil y seguramente esta inversión estará en cuestión. El caso de México, ¿no? Yo les recuerdo, China, segundo socio comercial de México desde hace más de 10 años, particularmente yo les recuerdo en el ámbito del comercio, tenemos una relación de 10-1 importaciones versus exportaciones. Tenemos también en el comercio una brecha tecnológica muy sustantiva, no tan dramática si ustedes quieren como el resto de América Latina, pero noten el nivel tecnológico de las importaciones que realiza México de China versus las exportaciones, ¿no? En términos también de la inversión extranjera directa, fuente Secretaría de Economía, la inversión es, diciéndolo diplomáticamente, discreta, ¿no? Es decir, ni ha aumentado, ni es significativa y acumulada para este periodo 99-2013, informaciones hasta el 13, es del 0.1%, ¿no? Y de nuevo no se vislumbra en los últimos años una tendencia alza por el sur, por el baja, etc. Hoy por hoy, enorme brecha con nuestro segundo socio comercial que por diversas razones al 2013 no se incrementa, ¿no? Yo les recuerdo, relevante para el caso de México, se han hecho esfuerzos importantes por parte de ProMéxico, Secretaría de Economía, organismos empresariales en los últimos años. Yo les recuerdo, México tiene una asociación estratégica de hace más de 10 años con China, se escaló el año pasado a una integral, por ahí resultados que tenemos, bueno, y eso que es, no he encontrado respuestas puntuales, ¿no? Y hay una serie, yo les diría, de mecanismos relevantes en la relación, particularmente desde el 2013, la relación política ha mejorado, y yo les diría que tenemos una inflación ahora de grupos de alto nivel, ¿no? Hay un grupo de alto nivel empresarial, ¿no?, que se reunió hace un par de meses, no se han sabido muy bien resultados, objetivos, etc. Hace 10 días hubo un grupo de alto nivel en inversiones, la máxima autoridad de la comisión, esta National Development Reform Commission, una comisión probablemente en términos estratégicos de la más relevante, estratégicos económicos, la más relevante en China, un encuentro con Luis Videgaray, con un grupo de altas autoridades en la Secretaría de Hacienda sobre todo, ¿no? Entonces yo les diría, formalmente contamos con un instrumentario institucional aparentemente adecuado e interesante. En el estudio y en el libro se analizan dos casos bien diferentes, uno el caso de Huawei y el otro de esta empresa Giant Motors de América Latina. Los invito de nuevo a revisarlos, creo que un análisis apasionante, interesante, más allá de visiones macroeconómicas y recetas, repito, por ahí en muchos casos poco actuales. Huawei
una empresa muy interesante, tiene casi 170,000 trabajadores a nivel global, crecientemente, como más de la mitad de sus trabajadores están fuera de China, se considera como una empresa global y no necesariamente China, con enormes dificultades, bloqueo explícito por parte del legislativo estadounidense para invertir en China. Se hace referencia ahí a un bonito documento sobre las razones de esta bloqueo, ¿no? Y se presume que Huawei tuvo vínculos porque su fundador en algún momento trabajó en el ejército chino, por lo cual pudiera tener vínculos con el ejército. Uno diría, no soy abogado, no se demuestra nada, ¿no? Está en la ciudad de Shenzhen, por lo cual pudiera recibir financiamiento de la ciudad de Shenzhen. No se demuestra, y el resultado final es: no queremos esta empresa en Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional. Es un documento que los invito a leer porque es muy fuerte. Siempre digo, ahí no se demuestra nada. Digo, lo que sí está demostrado es que la NSA, eso sí se demostró, entró a Huawei y a muchas otras empresas en forma abiertamente ilegal, ¿no? Entonces, debate se ha convertido en la número uno a nivel global en menos de una década, sobrepasando a un grupo de empresas realmente importantes en el rubro. Y claro, es, uno diría en términos cualitativos, una empresa que uno no vincularía con China, ¿no? Es decir, más del 50% de la fuerza de trabajo de esta empresa se dedica a procesos y productos de ciencia y tecnología. Explícitamente buscan excluir procesos de ensamble, como uno se imaginaría que se realizan estos procesos a la iPod y muchas otras, ¿no? En el caso de México es bien interesante porque en menos de una década se ha convertido en el principal proveedor de todas las competidoras de telecomunicaciones en México, ¿no? Entonces, mientras que el Telcel y Telefónica y Nextel se quitan los ojos y las vestiduras, etcétera, y que provee todo eso la misma empresa. Bien interesante, temas de estudio adicionales, implicaciones que esto tiene a nivel global. Las propias telecomunicaciones no terminan en una frontera con Estados Unidos, ¿no? Y en donde esta empresa tiene prohibido, bloqueado participar, no es el caso de nosotros, ¿no? Entonces, con implicaciones en América Latina realmente importantes. Y yo les diría, de lo más relevante, con eso terminaría en un momento, de lo más relevante es una empresa en plena expansión que tiene sus centrales, su oficina, sus headquarters acá enfrente, en Santa Fe, con alrededor de 1,600 trabajadores, pocos en ensamble. Por primera vez en América Latina, tiene ahora una serie de actividades con otra empresa, no ellos directamente, con 200 trabajadores en Jalisco. Tiene su centro de operaciones de toda América Latina en México y con enormes posibilidades de expansión. De nuevo, la parte de ensamble será relevante, pero no es el núcleo ni global, ni en México, ni en América Latina, con enormes necesidades de apoyo, ¿no? Diría, a diferencia de una empresa como la Volkswagen, que tiene 60 años en México, sabe perfectamente si las pinturas, el foco, el arnés, el motor, qué consigue, cómo consigue, etc. Esta empresa no, esta empresa está buscando, está conociendo, está haciendo proyectos con la UNAM, con la Facultad de Ingeniería, con el Tecnológico, y está aprendiendo rápidamente, ¿no? Hoy esta empresa requiere de apoyos específicos por el sector público. En 10 años pues habrá aprendido lo que aprendió, y por esas razones pues se habrá quedado en México, se fue a Miami o se fue a Panamá o a terceros lugares con temas y problemáticas de visas, de proveeduría, de conseguir ingenieros con los requisitos que esta empresa requiere, etc. Por eso digo, y ellos están haciendo un enorme esfuerzo hoy
saben cómo resolverlo. Un enorme esfuerzo, su interés no solo desde México, proveer a México y América Latina, sino que tienen muy claramente la revolucionaria integrarse al mercado del TLK. El tema de las normas de origen, reglas de origen, conseguir proveedores, hoy el 2014 es un tema querido. Ya hay empresas, no es una empresa china, en un caso, yo les diría, de estas 10 empresas chinas en América Latina, es una empresa mexicana con una asociación estratégica con una contraparte china, ¿no? El principal inversionista de esta empresa, pues no es cualquier irrelevante, sino que es Grupo Carso, ¿no? Entonces estamos hablando de alguien de peso en el mundo. Han estado acá, les invito a realizar su presentación, con unas plantas con enorme capacidad de crecimiento a las afueras de Pachuca, en las ex instalaciones de Digna, y un caso muy interesante porque tienen un grupo de camiones, en general están generando algunos nuevos modelos, camiones pequeños para la distribución de productos, a la Bimbo, etcétera, en donde no necesitas 500 caballos de fuerza para estar parado en el periférico, estar parado en la colonia para bajar los panes o las tortillas, modelos bastante baratos, y una asociación estratégica con el principal productor de camiones de este tipo, que nadie lo conoce. Claro, el 98% de las ventas de Powertrack no FAO de carro, solicitan muchos, pero no de fuerza, no nos metan en los problemas de otros, ¿no? Producen más de 2 millones de este tipo de camiones, sobre todo con ventas en China. Súper interesante, revisen el documento de un proceso de interacción con ingenieros expertos, y en donde sorpresas da la vida. Por ahí la empresa china aprendió más que la empresa mexicana, ¿no? Es decir, procesos de envíos de partes que llegaban oxidadas, que no estaban bien empacadas, que requieren su tropicalización, donde tenían el motor debajo del asiento, y pues claro, estás en Veracruz, que de todas formas es de 40 grados y traes 60 grados abajo tuyo, pues no, si hacen menos 20 en Pekín, pues se agradece, eso en Veracruz no. Entonces, un proceso de intercambio y de inversión de ambas partes, que estrictamente económicamente no tienen ningún sentido. Invirtieron a largo plazo, y en cualquier momento cualquiera de los dos podría decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya dije 3 veces que esto no me llega, y sigo en las mismas, quiero mal con los clientes, y dirá la empresa china, y yo veo de autos y de estas camionetas ligeras, light pickup, estoy en México con tus mugrosos 500 unidades, que me salen el triple de lo que se sale en cualquier lugar, ya, ¿no? No, los dos profundizaron este proceso de aprendizaje con muy interesantes incrementos en la productividad, resultados de muchos de estos diálogos que ahí se plantean con bastante detalle, hasta lo que la empresa me permite recibir de información. Yo les diría, interesante es, la empresa china Powertrack hoy ha logrado que Giant Motors logra incrementar no solo la eficiencia y productividad, sino que el número de unidades que salgan de forma muy significativa. Tiempos de transporte que originalmente se tardaban meses y llegaban mal y abollados, esto es mucho más fácil, no en términos estrictamente de transportes. La empresa y así se lo han dicho, y yo hablé con gente de Powertrack, ha implementado algunos de estos cambios en otros mercados de exportación, y yo diría, desde una perspectiva mexicana, de lo más relevante, esta empresa mexicana hoy en día ha sido, que creer, ¿no?
hoy en día está en capacidades de vincularse con otras empresas automotrices chinas para ofrecerle cumplir con las normas de origen y las reglas de origen que las empresas chinas requieren para exportar a Estados Unidos. Entonces, eso es yo les diría un encanto espectacular, porque el gran problema para las empresas chinas es que tenemos un 62.5% para vender a Estados Unidos y a otros casos. Entonces son casos bien interesantes, ojo, no son todos, son poquitos, pero reflejan una tendencia, ¿no? Algunos resultados, y con yo termino, yo les diría, en fin, es interesante el aprendizaje, la velocidad del aprendizaje de las empresas chinas en América Latina y en México. Yo diría, China está haciendo en 5 años lo que países como Alemania, Japón y Estados Unidos han hecho en 100 años. Ojo, con todos los problemas, contradicciones, inconsistencias, corruptelas y lo que ustedes ven, ¿no? Es interesante, y yo diría con mucho respeto, con mucho cariño, pero a diferencia de análisis macroeconómicos de colegas economistas y muchos otros, que después, claro, de 30 páginas o 500 páginas de un libro terminan que el análisis, o que del análisis se desprenden políticas comerciales de capacitación, y lo que está muy de moda, la política industrial, que parecieron abstractas. Yo les diría, de este estudio, para el caso específico de México y varios otros, se desprenden, ponerle ciencia y tecnología industrial o comercial, el apellido no me importa, una cantidad de propuestas de política, es decir, estas empresas y la inversión extranjera directa a China tiene requisitos y requerimientos hoy. En 5 años probablemente ya aprendió, para bien o para mal, tiene requisitos de capacitación, de generación de proveedores, de vinculación con sectores para cumplir con ciertas normas de origen que uno hoy, véase Pro México, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, puede retomar o no. Y les repito, más allá de un abstracto, todos quienes están a favor de la política industrial, todos dirían, todo queda en todo lo que pasa y eso en qué se come, ¿no? Hoy Huawei, Giant Motors tienen requerimientos y son proyectos interesantes. Ojo, la decisión pudiera ser no queremos, no estamos interesados, no está bien. Pero hoy vean los productos y procesos en los que se encuentran, ojo, muy diferente, o mejor, muy diferente a la IBM y otros que tienen décadas de experiencia. Entonces debieran ser medidas, ahora sí que trajes a la medida para estas empresas y estos procesos y productos. ¿Por qué no invierte? Yo les diría, para terminar, entonces, China hoy en día en México, ¿no? De nuevo, la expectativa es, se mencionan montos de muchos miles de millones de dólares, por ejemplo, explícitamente, incluyendo empresas chinas en este sector, ¿no? Yo les diría, por un lado, hay una enorme falta de transparencia y de coordinación en el sector público, ¿no? Es decir, contamos con por lo menos lustros, si no es que décadas de experiencia en el sector público, académico, en organismos empresariales. A agosto del 2014 no conozco un esfuerzo para decir, oye, pues vamos a juntar estas experiencias, que funciona, ha habido fracasos muy importantes, hay que aprender de esto, hay casos interesantes con nombre, apellido, procesos, productos específicos. No, claro, es más cómodo decir, pues vamos a fomentar la inversión china, ¿no? Y entonces es un profundo proceso de y ojalá que nos caiga de sorpresa, pues según las estadísticas de economía no nos cae, y yo diría por buenas razones ni nos va a caer, ¿no? Hay poca coordinación y hay una muy llamativa concentración de
nuevo poder económico y político vinculado a China también por parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Es decir, hay funcionarios de tercer y cuarto nivel con los que están tomando las decisiones por encima del secretario de Economía, del director de Bancomex, de ProMéxico, de la gente en la Embajada de México y muchos otros, lo cual asombra, ¿no? Entonces, hace 10 días estuvo acá la gente de esta National Development Reform Commission, la preparación fue poca, los resultados parecían que son pocos y las expectativas crecen. Es decir, ante 3 encuentros el año pasado de los mandatarios de México y China el próximo noviembre, las expectativas son que esto empiece a generar resultados. Y hoy por hoy pareciera que hay un gran vacío. Hay casos fallidos de los cuales hay que hablar explícitamente y ver qué es lo que no funciona. Desde mi perspectiva, el Sechimex ha hecho un esfuerzo interesante. Tenemos 3 documentos de este proyecto con más de 40 operación, con más de 40 proyectos, con nombre, apellido, presupuesto, contraparte, China, mexicana, etcétera. Algunos de ustedes que están acá presentes han participado. También de la AMSDE, ni hablar de ProMéxico Banco. Esto se tiene que socializar, evaluar y no puede quedar en manos de un funcionario de tercer nivel que pues el viernes de 6 a 8 le dirán, oye, pasado mañana sale y a ver qué te inventas, porque no podemos ir sin promesas, ¿no? Y entonces nos dirán, pues China va a invertir en la producción de aguacate, ¿no? Pues hay 30 proyectos fallidos de aguacate en diversas formas. Esto hay que empezarlo a socializar, no se ha hecho, y terminaría entonces que la expectativa, yo diría, es de no sobrevaluar la inversión extranjera directa y el potencial de China en México, ¿no? Es decir, sí, seguramente habrá algún proyecto, seguramente algunas de estas empresas en energía se vincularán y comprarán, participarán con Pemex, con otras empresas en algunas de estas inversiones, pero generar expectativas de que China en el corto y mediano plazo invierta más ante México, ante estas dificultades, más allá que en otros países, de Venezuela a otros, hay más reservas energéticas, hay una relación política institucional más larga, más clara, es más fácil. Entonces, no sobredimensionemos ni generemos expectativas que en el corto plazo no se van a generar. Hay mucho que hacer en el caso de estas empresas, ojo, hay muchas otras. Yo diría, pues empecemos a trabajar sobre esto en forma conjunta ayer, ¿no? Entonces, de nuevo, los invito a revisar el documento. Es un aporte limitado, pero con muchas oportunidades de profundizar y en un respetuoso diálogo con contrapartes públicas. Muchas gracias. Muy bien, pues abríamos una sesión de preguntas y respuestas. Les pediríamos, por favor, si se presentan y hacen su pregunta muy concreto, tenemos casa llena y seguramente habrá muchos que quisieran participar. Entonces, bien, haremos una preguntas y sacar la persona. Cuando se llama la planificación de la relación que tiene con la perspectiva para falta de los países que se está presentando en Rusia y siempre tenemos como más especialidad de la internacional. Esta universidad para que ya se China y Rusia de una forma que va a afectar a las relaciones por el
Queríamos hacer negocios con gente divulgada en comunicación. Eso es lo que sucede ahorita. Y mientras la gente de México, los tomadores de decisiones, nada más lo vean en su propio beneficio, pues va a ser muy difícil, como dice el doctor Peters. O sea, hay que ver una perspectiva de una forma de evaluación diferente que vaya no nada más, porque nos van a ganar, son más abusados, y quiere reflejar todos de que nos van a engañar como chinos. Entonces, yo creo que es muy importante seguir puntualizando esto, no solo aquí, lo seguí insistiendo en el Politécnico, tengo años que no me hacen caso, porque son cosas donde creo que sería importantísimo
que se diera. Gracias. Gracias. Miren, un par de reflexiones, ¿no? BRICS, Rusia, China y América Latina. En fin, ahí se están dando constelaciones nuevas y que yo creo que van a afectar en forma significativa cambios mundiales, ¿no? Es decir, el alejamiento de Rusia con la Unión Europea y Estados Unidos, muy importantes nuevos contratos y yo les diría relaciones estratégicas entre China y Rusia van a ser de la mayor envergadura económica, comercial, ojo también política, ¿no? Es decir, eso también tiene una implicación, lo estamos viviendo en estos días, debates, discusiones ahí sobre Ucrania y cambios globales. Sobre el tema de los BRICS, yo ahí soy muy escéptico, para ponerlo bonito. Yo siempre digo, hay un lindo debate ahí. Alejandro Nadal escribía por ahí en la jornada, ¿por qué BRICS no se escribe con M, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para que se escriba con M los BRICS? Yo destacaría que se escribe con C de China. El resto es bastante, con mucho respeto y con mucho cariño a Brasil y a Rusia, son secundarios, ¿no? Es decir, en cualquier decisión importante se ha empezado a soñar sobre la posibilidad de bancos, de financiamiento, pero en temas de reservas, etcétera, el que realmente tiene un peso ahí es China. Y yo diría con mucho cariño, con mucho respeto, China también ha sabido funcionalizar muy bien a los BRICS, es decir, cuando le conviene a China, pues es parte del G20, por ahí es parte de los países subdesarrollados, por ahí es parte del G8, del G5, de los BRICS, y cuando le conviene, pues es parte del G2, ¿no? Y entonces, pues ahí habla con Estados Unidos y Obama, y tú y yo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y nunca falta el que diga, oye, yo pues soy parte del G77, no, pues allá, yo estoy acá en otra discusión, ¿no? Entonces, está bien, yo no tengo nada en contra de los BRICS, pero he escrito al respecto explícitamente, me parece que hay niveles de países en los BRICS, en los G20, etcétera, y China tiene ahí un papel muy relevante, ¿no? El resto no. Riesgos de la inversión china en México. De nuevo, pues hay que saber qué se busca fomentar, y el argumento acá es la inversión china en el mundo y en América Latina es cualitativamente diferente a la de cualquier otro país. Y eso tiene implicaciones, es decir, si nos encontramos ante desastres como lo que estamos viviendo en la minería en el norte del país, ¿no? Y en donde echaron 40,000 millones de toneladas, realmente me cuesta pensar lo que es eso, con no sé qué ácidos y con qué problemas y qué, ¿no? Claro, y si es de propiedad de la ciudad de Pekín, ¿no? Bueno, pues entonces yo quería discutir con el alcalde de Pekín, a ver cuándo te recibe para empezar, y si depende del gobierno central, pues a ver cuándo te reciben las respectivas instancias. Digo, olvídate qué vas a negociar, cómo vas a negociar y cómo te va, ¿no? En términos, yo les diría, estrictamente políticos, económicos. Digo, a los economistas nos encanta que la inversión extranjera y cualquier inversión es maximizadora de ganancias racional en micro. Pues no, lo que estoy tratando de demostrar es que acá hay una serie de filtros institucionales, programas, estrategias en el corto, mediano y largo plazo que maximizan todo menos necesariamente las ganancias. O sea, China necesita energía y está comprando, pues, si alguien le dice, oye, te vendo un pozo, pues China está como los argentinos hace 20 años que iban a comprar una tele y decían, pues deme dos, ¿no? Pues China dice, pues 3 cash y sin preguntas, ¿no? Entonces, y de una propiedad diferente en la mayoría de los casos. Esto no lo hace ni buena ni mala, ¿no? Y acá en el Sechimex y personalmente hemos hecho un gran esfuerzo
de no caer en extremos de otras cosas, de portales y Dragon Mart, no, pero hay que saber a quién se invita a su casa, porque de otra forma generas expectativas en donde inversiones iniciales pues son mucho más contraproductivas de lo esperado. Es que yo esperé que, no, pues lo que tú no supiste que vengo, ¿no? Yo soy una empresa con estas características, vengo a eso, ¿no? Ah, bueno, pues no, pues es que entonces hoy no, en fin, entonces yo te diría riesgos, pues hay que saber con quién uno quiere establecer una relación hoy, ¿no? Nosotros en el sector académico y nuestro centro en muchos casos ha planteado con contrapartes académicas, hoy bajo lo que tú me propones así, no me interesa, no me parece ético, no me parece académico, no me parece sensato. Eso no significa que mañana nos sentamos bajo otras condiciones, ¿no? Pero mientras eso no se haga y uno piensa que todas las empresas son iguales y no tengamos capacidad de comprender de dónde tiene su financiamiento, quién define, cómo define, mientras no entendamos eso, las posibilidades de confusiones y de malos resultados son enormes, ¿no? Entonces, hagamos equipo con la gente, de nuevo, funcionarios, empresarios, academia y otra que ha venido trabajando. De otra forma ni se pueden discutir los riesgos, ¿no? Los casos de Dragon Mart es un fantástico, buen, mal ejemplo, ¿no? No, es que el proyecto es chino, pues dirán ellos, mira, hasta mi proyecto es 90% mexicano y 10% chino. Hijo, entonces a ver, hay algo que no entendí porque es el proyecto chino, ¿no? Y además con financiamiento, unos decían público y otros no. Y dije, bueno, pues si es así, ¿y qué? Pues hay que empezar a concretar y no seguir con abstracciones que los chinos, esta empresa se llama Dragon Mart y no va a solucionar el tema de comercio desleal y migración al mundo, ¿no? Entonces nos encantan ahí estos abstractos y estos mitos de China, ¿no? Chile, ¿por qué? Pues claro, digo, ¿por qué invierte China en Chile? Por cobre. Y porque es un país, yo les diría, poco complicado, ¿no? Es decir, no tienen las canacintras, las contamines, los textileros, jugueteros y muchos otros que implican una discusión, un debate de que en otros países pues, no es de esas dimensiones. Chile ahí es un país más sencillo, más transparente, no tiene esta producción, estos empleos y estos debates que tienen Argentina, Colombia, Brasil, México y otros. Entonces, si el textil lo importas de China o de Estados Unidos, pues es bastante irrelevante en términos del Producto Interno Bruto. Brecha salarial es interesante acá, en fin, dos empresas que no vienen, a ver, con inversión, con una expedición estratégica México-China, que no vienen chinas, que no vienen a explotar la fuerza de trabajo barata. Párense, fue una experiencia hasta personal y cotidiana muy interesante prepararse ahí en frente del corporativo de Huawei en Santa Fe, y pues uno se siente que está, pues no sé en qué parte de Asia, ¿no? De nuevo, ingenieros, gente muy capacitada, no es Electrónica Pantera en Jalisco que está juntando arneses de colorcitos, ¿no? Está haciendo trabajo de marketing, de desarrollo, de tropicalización de ciertas tecnologías para el caso de México, para otros mercados, etc., ¿no? Entonces, la brecha salarial entre México y China se está reduciendo cada vez más. Sigue habiendo diferencias importantes. Huawei no es China, ¿no? Pues que piense eso pues, se lleva una sorpresa, pero digo, hay cantidad de estadísticas que señalan que la franja de la costa de China pues, está crecientemente con niveles superiores incluso salariales a México. Por eso para algunos dirán que bueno, pues vamos a competir con fuerza de trabajo barata. Yo nomás les recuerdo que hay otros
500, 600 millones de empleos, no de la costa, que están en condiciones diferentes. Entonces, si nos queremos esperar a que China nos pase para que ahora sí nosotros podamos integrarnos a cadenas de valor que deje China, entre que falta mucho en China y está Vietnam, y está Indonesia, y está Bangladesh, yo le diría, pues esperémonos, pero un buen par, no que se la ironía, negocios, hacer negocios, digo, buena parte de esto lo hemos discutido con delegaciones, empresas, con funcionarios de China recientemente. Lo que tú mencionabas, Félix, se plasma en las licitaciones, ¿no? Y que es un tema muy relevante en el corto plazo, en las reformas y lo que veremos en el sector energético. La dificultad, imposibilidad, falta de conocimiento, pero la verdad es que también un enorme temor por parte de las empresas chinas a participar en licitaciones, ¿no? Digo, más allá de uno diría la burocracia que requiere, pues, que te envíen ahí no sé cuántos kilogramos de papel y te digan, pues ahí respóndele, y después te digan, no, que en la página 25 quiere página 2, 3, pusiste sí, pero era no, y con eso saliste, ¿no? Entonces, bueno, detallitos, pero detallotes importantes son, bueno, de hacer pública información sobre las empresas. Si estas empresas no hacen pública su información en China, pues dirán, pues tú tienes para pedirme la información ahora en México por un proyecto de 10 pesos, ¿no? No la hago por proyectotes con muchos más dígitos en China porque nadie me lo exige y tú ahora me lo estás pidiendo. Entonces, resultado, pues no hay una empresa que gane una licitación pública en México y en muchos otros países, ¿no? Es una relación entre los gobiernos, el sector público, por ahí son los mismos, por ahí son diferentes, complicados, ¿no? El famoso Guangxi, China siempre destaca mucho las características chinas, que me parecen respetables, importantes, comprensibles. Ojo, que digo los chinos, ojo, cuando tú vienes a México y a América Latina, bienvenido a las características mexicanas. ¿Cómo? Sí, digo, con el mismo respeto que tú me exiges integrarme y conocer, pues ojo, exijo el mismo respeto para cuando vengas acá. Eso se complica en el medio académico, en el medio empresarial y público, y a veces son las expectativas de encontrar lo mismo en Shenzhen que en Querétaro. No, ¿sabes qué? El tren rápido acá pues se licita de otra forma, y aunque hables y le llores al gobernador y a los del PRI, a los de qué, pues acá es diferente, ¿no? Y entonces, ¿con quién voy? No, pues participa en la licitación. Pues no lo entiendo, y me dicen que me junte acá con una empresa mexicana, pues no conozco a nadie, pues ¿qué quieres que haga? Yo lo hago solo, de financiamiento, y traigo mis trabajadores y te pongo la tecnología. No se trata de eso. Complicado, ¿no? Una cuestión que por ahí señalaba de esta cultura empresarial, y por la cual yo les diría muchos proyectos México-China no se han concretado, ¿no? Y la expectativa de hoy a noviembre será, híjole, pues a ver dónde encontramos proyectos, ¿no? Porque tiene que haber resultados, ¿no? Y tiene que haber algo que presumir en noviembre. Y oh, sorpresa, no se concreta, ¿no? Sí, pues en energía. ¿Cómo, quién, dónde, en qué periodo, de qué monto, de qué forma? Silencio, ¿no? Quisiera pues como que se decide, yo tengo una pregunta que la desde Chile. Enrique, más allá de toda esta parte que ya mencionó Félix, que estuvo acerca de que ha habido muchos esfuerzos y que pareciera como que hay una ignorancia en distintos sectores académicos y también de gobierno, lo cierto es de que, bueno, ya no es una sorpresa la presencia china, y yo quisiera preguntarte hasta dónde realmente es una cuestión de estrategia geopolítica en el contexto de México con el Tratado de Libre Comercio y particularmente con Estados Unidos,
para restringir que la inversión china llegue, porque parecía como que se metieron las puertas por un mero desconocimiento, pero están esos antecedentes del gobierno panista cuando se les acusaba a los chinos de que eran como langostas, que donde quiera que llegaban, arrasaban y se hacía toda una difamación acerca de esto. Ya lo dijiste, pues es un juego de competidores. Llegan, ofrecen las mejores condiciones, pero otra cosa es si se les deja llegar. Entonces, concretamente en los contextos geopolíticos, hasta dónde se les deja o no se les deja, bajo el condicionamiento también de Estados Unidos, por lo que representa para el propio país americano. Hemos escuchado una muy diversa exposición sobre las relaciones de China con América Latina. La pregunta que surge es qué tendría que hacer América Latina frente a una situación de esta naturaleza. Gracias, buenas tardes. Ricardo Iglesias, de la parte de Economía. Enrique, qué bueno que has señalado toda la parte formal, pero al igual que sucede no solamente con China, sino con otros países, ¿qué podemos hablar de la economía informal y de los ciudadanos? Para ir más lejos, y ya sé que un botón puede ser mucho más extraordinario, pero por ejemplo, los 4 barcos que se tuvieron que detener en Colima y en Michoacán, con mineral de hierro, que se sacó de manera ilegal, que eran estos hoyos o no sé qué cosa, y en Michoacán, manejados por el mar, por los templarios y no sé qué. Los volúmenes impresionantes de millones o miles de metros cuadrados de madera explotados ilegalmente y que sí llegan a China sin pasar aquí por aduanas. Es decir, se habla antes de la parte formal de que todos los trámites que hay que seguir para sacar de México que llegue a China y de China a México. ¿Qué casualidad que el mineral de hierro, miles y miles de toneladas, o sea, cientos de barcos, volúmenes impresionantes de madera, de arena de las playas, que también se ocupa para no sé qué otras cosas de China? Es decir, esa parte de la corrupción, del narco y de la baja economía y de la AMPA organizadísima, ¿cómo está contemplado y cómo se va a evitar? Muertes y ejemplos de eso están a la vuelta de la esquina. Y yo no he oído que en ningún momento haya tocado ese tema, y es algo muy, muy grave. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Gracias. De nuevo, muchas gracias ahí por los comentarios. Temas en fin, el tema específico nuevo de la inversión extranjera directa, posibilidades de fomento, restricción, etcétera, ¿no? Yo diría, para no irnos por la mano, si se quiere atraer inversión extranjera directa, esto es una responsabilidad mexicana del sector público, del sector privado, del sector académico. Yo diría, desde una perspectiva china, las cosas están bastante bien, ¿no? Digo, pues la relación comercial es de 10 a 1, pues, más está difícil, ¿no? Sería ahí, acabo de jugar ahí Barcelona contra el León, ya 6 a 0, ya para, ¿no? Ya, esta cosa es desonrosa para los dos, ¿no? Inversión, pues, ¿para qué voy a invertir? Digo, como están las cosas, están bien. Digo, háblenos de que tú tengas algún problema, y si no lo tienes, pues así lo seguimos, ¿no? Entonces, recuerdo discusiones ahí con el ex embajador de México en China, que decía, no, como es 10 a 1, China está exportando 10 y nosotros solamente 1, a China le interesa exportar esos 10, bueno, puede ser, ¿no? Pero somos un mercadito de 60,000 millones de dólares, pequeño para el comercio total
de China. De nuevo, no hay, yo diría en términos de inversión, México tiene que hacer un enorme esfuerzo. México tiene la ventana de oportunidad que se va a ir cerrando, porque la contraparte china, y hemos estado haciendo estudios para Guatemala, Costa Rica, etcétera, pues uno diría la paciencia política de China pues también tiene sus límites, ¿no? Digo, tuvieron relaciones diplomáticas, las iniciaron con Costa Rica hace 5 o 6 años, le dijeron Costa Rica, ¿qué quieren? ¿No? Ahora sí que la lista es Santa Claus. Se vale soñar, ¿no? Un estadio, una carretera, una refinería, 5. El estadio, dijeron, yo te lo pongo, yo te lo pago, yo pongo los fuerzas de trabajo, yo pongo todo. 12 meses, 11 lo terminaron. La refinería, híjole, pues ya se metieron grupos ecológicos, dijeron para qué, es un desastre ecológico. Llevan 5 años donde China dice, mira, una de estas refinerías las pongo en un fin de semana, no me generas las condiciones, tú me dijiste que querías, pues si quieres otra cosa, pero insistes y no logras ejecutarlo. Otra autopista también que pasa por humedales y quién sabe cuánto. Pues los chinos dicen, pues acá está el cheque, pues úsalo, ¿no? Llevo 5 años y dices, ¿sabes qué? Ya, ¿no? Entonces yo a lo que me refiero, caso Costa Rica, lo que me refiero es México con China tiene un bono político por una buena relación política entre los dos mandatarios. Es más, hasta sus esposas se han tenido mucho que contarse y tienen películas y canciones y está bien, lo digo, de eso vive también una relación, pero tiene el tiempo contado. Si después de un año no pasa nada, pasan 2 años y ¿qué pasó? No, pues no pasó nada. Y el tercero me digo, ya sabes qué, tengo acá 35 países que están muy interesados y pues tú sigues pensando en un profundo hombro, ¿no? Pero pues no veo un proyecto serio de nada, ¿no? De nuevo, nunca digas nunca, pero no se percibe a agosto del 2014 una discusión medianamente seria sobre proyectos de inversión en un viaje que va a ser en un par de meses. Llama la atención, y no porque no haya nada, sino que porque los que toman las decisiones no tienen capacidad convocatoria, no tienen interés, todo tan secreto que ni al secretario de Economía, ni a Relaciones Exteriores, ni a la Embajada, ni a ProMéxico le hacen mucho caso, ¿no? Y eso a decir de estos propios funcionarios. Entonces, pues esta iniciativa mexicana hoy por hoy pues no se ve. De nuevo, sí, vamos a traer China y va a ir y va a venir y no falta ver loco el pueblo que sí que se dieron no sé cuántas veces, ya me prometieron que la carne de cerdo y el tequila no lo veo en China, no, y el cuento lo conozco hace 5 años, ¿no? Y estuve presente hace 3 años en la penúltima binacional cuando el secretario de Relaciones Exteriores chino prometió que en la próxima reunión iba a haber carne de cerdo mexicano en tequila. Pues ha tocado, ¿no? Siguen prometiendo, siguen, etc. Entonces, la responsabilidad y la política está en México, ¿no? Y me temo que en manos de probablemente muy buenos macroeconomistas, ¿no? Especializados en las reformas, pero de China saben poco y de proyectos chinos saben menos y de empresas y proyectos que ya se han realizado y fracasado pues mucho menos. Y estaremos para variar ante bomberazos, pues le sale mañana. ¿Qué? Oye Juanito, aquí tenemos unos aceites y sale minerales, ¿no? Y uno dirá, pues está fácil. ¿Qué hacer en América Latina y China? Es un tema aparte, hay una agenda interesante, yo creo, con lo de CELAC, en términos de América Latina, esta cumbre de Estados de América Latina y el Caribe, pero no está fácil porque no hay una mínima conciencia de los objetivos, los intereses de China, y ojo, yo les diría un diálogo serio con todas sus implicaciones, es decir, si quieren mantener un diálogo y una negociación, pues ahora sí que hay 2 extremos, ¿no?
y hay que considerarlo del extremo, es decir, oye, hoy, bajo estas condiciones, no. Y no pasa nada, digo, pues un poquito mañana nos volvemos a encontrar, pero decir, oye, a ver, te ofrezco financiamiento, y es un caso no muy lejano que se presentó y ahí está en la mesa el año pasado, te ofrezco financiamiento con una tasa de interés de mercado, etc. Ojo, la letra chiquita, ¿no? Tiene que ser proveedores chinos, tiene que ser, puede ser trabajo chino, tiene que ser... eso constitucionalmente no puedo hacer uso de eso. Te agradezco mucho, sé que de todo corazón, hoy no puedo hacer. Entonces, más que seguir generando, China ofreció $1.000 millones a México y no faltará el pueblo que pregunte, ¿y qué pasó con ese financiamiento? No, pues un año no se hace uso, 2 años tampoco. O sea que no se puede hacer uso, entonces cancelemos opciones, ¿no? Entonces, hoy así no, hoy tal vez empresas chinas tal vez no puedan participar en licitaciones. Bueno, ¿qué implicaciones tiene? Pues tienen que trabajar con empresas mexicanas o no pueden participar en licitaciones por cuestiones legales, por cuestiones culturales. Ojo, más interesante, hay que capacitar a las empresas chinas para participar en licitaciones. Entonces ahí sí se habla entonces para la embajada, para ProMéxico, para muchos otros, decir, un curso de cómo se participa en una licitación. Pero claro, eso ya es más chamba que decir, pues vamos a fomentar la inversión china y sorpresa, pasa o no pasa. Tema final ahí de economía formal, informal. Digo, acá en el ciclo de conferencias hemos tenido múltiples conferencias, incluso en el ciclo recuerdo ahí con mucho cariño esta ponencia que tuvimos ahí de los Marco Polo de Tepito, ¿no? Que es un caso importante de relaciones empresariales, comerciales, los primeros que empezaron hace décadas y lo siguen haciendo al 2014. Ojo, en ámbitos mucho más, a ver, que formales. Yo les recuerdo que estuvo Helen Calvo, actualmente es el representante del COMSE en China, y también de otro organismo empresarial mexicano en Pekín desde hace tiempo, y acá no me acuerdo si lo tenemos grabado o no, pero habló ya hace 3 o 4 años de casos espeluznantes en Durango y otras entidades federativas donde el nacional chino, ojo, que puede ser mexicano o puede ser estadounidense o puede ser de cualquier lugar, pues el nacional chino con visa de turista pues se compró una mina ilegal, y el chino 2 compró las tierras alrededor ilegal, y el chino 2 y el chino 1 y 2 se agarraron a las patadas ilegal, etcétera, ¿no? Es decir, casos de la vida real de gente de carne y hueso, etcétera. Entonces, yo les diría, pues eso es parte de lo interesante de este diálogo y de este proceso de inversión por parte de la inversión extranjera directa en China. Yo decía por ahí, China está haciendo en 5 años lo que otros países están haciendo en 100, con todos los errores y horrores. Yo diría, en China hoy en día no existe lo que en otras empresas es como políticamente incorrecto, ¿no? China toca, y en Nigeria dirá, pues acá el petróleo se explota de tal forma, y bueno, pues en Michoacán me tengo que arreglar pues, con los que se arreglan todos, digo, ni más ni menos. Eso en términos de preocupaciones, retos, etcétera, pues claro, más que uno dirá, híjole, pues a ver, ¿qué implicaciones tiene esto? Lenovo compra empresas y tiene un centro de ciencia y tecnología en Tokio, donde paga altísimos salarios, regulaciones, comunicaciones de altísimo nivel, y en otros países de bajísimo nivel, ¿no? Entonces, todo esto es parte de un proceso de aprendizaje, no ser preocupaciones, pero yo diría como sector público en México un enorme potencial. Estas 2 empresas aquí analizadas tienen hoy enormes posibilidades de encadenamientos hacia adelante, hacia atrás,
están buscando cumplir con reglas de origen para integrarse al TLK. Otras empresas no, ya saben, mira, vidrios polarizados en México no hay, ya tratamos con 10 y nos los trajimos, eso los importa de no sé dónde, no, pinturas capaz que sí, mesas capaz que sí. Esto no es el caso de nuestras empresas, están ávidas de ser apoyadas. Bueno, queremos, de nuevo, para estos expertos en la política industrial y abstractos que no saben por dónde, pues acá sí tienes un campo de cultivo concretito, capacitación. Huawei acaba de firmar un convenio con la UNAM para capacitar a 250 ingenieros en la UNAM. Ojo, es de interés para la UNAM, es de interés para Huawei, digo, acá no hay Madres Teresa, ¿no? Huawei quiere capacitar gente para sus productos y procesos, creo que tiene su interés también por parte de la UNAM y mucho más si lo sabemos funcionar, si sana, ¿no? Si no, pues estos chinos además nos quieren robar por robar tipos, Huawei crea más patentes que toda América Latina junta. ¿Qué te van a robar? No entiendo, ¿no? Pero bueno, entonces hay un potencial enorme hoy, ¿no? Ojo, para la UNAM, para México, son así, para concretito con nombre y apellido, ¿no? Entonces, son grandes oportunidades, podríamos sumar muchos otros. Una cosa que quise agregar, tú hablaste de las relaciones transnacionales y de este puente virtual. El sentido de la producción y las economías informales van a seguir creciendo en la medida en que existe todo lo relativo a lo que es la definición de cómo hacer inversión extranjera en México. Y yo creo que lo que no podemos ya seguir permitiendo es hablar de que la inversión extranjera es clara y transparente. No hay una política industrial de electricidad, se tiene que hacer vía municipios, comunidades, a nivel local, a nivel global. No es lo mismo el Distrito Federal, las necesidades del Distrito Federal, que las necesidades de Michoacán, que las necesidades de México, que las necesidades de las naciones. Y en la medida en que la gente no genere ese principio del trabajo desde sus gobiernos de los estados para poder definir sus propias reglas, independientemente de las relaciones triangulares con Estados Unidos, porque si no lo tienen claro ni para con Estados Unidos, ¿cómo lo van a tener claro para con China? Entonces yo creo que es muy importante ese trabajo de las relaciones transicionales que tú has comentado y del trabajo que va desde el municipio, la comunidad, hasta la federación. El fortalecimiento del Estado, o sea, hoy por hoy, tal pareciera que lo que queremos es un neoliberalismo total, no tendríamos que quejarnos de ello. Cuando la transparencia no existe para poder desarrollar un fortalecimiento del Estado latinoamericano. Pues muchas gracias por su asistencia. Les recordamos también la presentación va a estar disponible en el portal de Finex, el podcast y el PowerPoint. Nos vemos para la próxima.